Hola, en este video les voy a enseñar cómo subir un proyecto desde Android Studio a tu repositorio en GitHub. Lo primero que vas a tener que hacer es irte a las configuraciones. En las tres líneas te vas a ir a Settings y te vas a ir a versión control. Vas a presar en Git. Antes de poder hacer esto, tienes que tener claro que tienes que haber instalado Git en tu computador. Es muy fácil, solamente tienes que irte al buscador, buscar Git e instalarlo. Te vas a ir a la parte de aquí donde dice test y le vas a dar en test. Si lo tienes correctamente instalado, te va a identificar el último tipo de versión que instalaste de Git y te va a haber salido en la parte de aquí tu versión de Git instalada. Una vez esto, te vas a dirigir abajo donde dice GitHub y vas a añadir tu cuenta personal de GitHub en esta parte. Le vas a dar en agregar cuenta, te vas aquí en esta parte y te va a redirigir a una parte donde puedes insertar tu cuenta de GitHub. En este caso yo la tengo vinculada con Google, así que voy a iniciar directamente con esto. Y dice que ya se accedió normalmente. Te vas a ir a tu repositorio y vas a ver que va a haber abierto tu repositorio en esa parte. Una vez ya hayas hecho la parte de abrir sesión en tu cuenta de GitHub, te vas a dirigir y te va a aparecer esa parte de arriba que dice versión control. Le vas a dar clic y te va a poner en compartir proyecto con y le vas a dar en GitHub. Como tu cuenta ya está abierta, se va a guardar directamente ahí. En este caso yo le voy a poner ejemplo 1, ejemplo 13, y bueno, le va a salir esta parte aquí, le puedes añadir una descripción. En este caso yo lo voy a marcar como privado. Lo puedes quitar igual para que sea público, pero yo lo voy a dejar así. Le vas a dar en compartir y vamos a esperar hasta que se cargue. Una vez se cargó, te va a salir aquí todo lo que se va a pasar a tu proyecto, a tu repositorio, perdón. Y le voy a poner en añadir. Vamos a esperar que se cargue. Y una vez ya se cargó, te va a salir esto de aquí que se cargó correctamente. Te vas a ir a tu repositorio y aquí me va a salir en ejemplo 13. Y ya habrás cargado tu proyecto en tu perfil de GitHub.